Y listo. Entonces, bueno, esta semana ustedes estuvieron viendo en la clase magistral sobre producción y costos y hoy vamos a hacer ejercicios para trabajar un poco sobre esos temas. Creo que costos no lo alcanzaron a ver tan a profundidad, ¿cierto? Pero igual, bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, antes de empezar con los ejercicios, lo primero es que vamos a repasar cómo en qué consiste el análisis marginal, que es algo que ustedes vieron esta semana. Entonces, básicamente, el análisis marginal nos permite tomar decisiones en el margen, es decir, como que son decisiones sobre cantidades, sobre qué tanto, y vamos a poder graduar como el nivel de esa decisión. Entonces, antes de entrar como en la gráfica que está ahí, un ejemplo sería, no sé, el día tiene 24 horas y digamos que yo voy a invertir esas 24 horas en dormir o en estudiar. Entonces, esa decisión de cuántas horas decido dedicar a dormir y cuántas horas decido dedicar a estudiar, como esas combinaciones de horas, son como decisiones en el margen. ¿Listo? Entonces, esta gráfica que está acá la saqué del libro, esto está en el libro súper bien explicado, por si lo quieren revisar también. Y básicamente está mostrando la función de producción de una granja en donde se produce trigo. Entonces lo que muestra esta gráfica es cómo aumenta la cantidad producida de trigo según el número de trabajadores. Y esto teniendo en cuenta que la granja tiene 10 hectáreas y eso es fijo, como la cantidad de tierra es fija y la idea es ver cómo aumenta la cantidad de trigo producida a medida que van aumentando los trabajadores. Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, que cuando no hay ningún trabajador, pues nadie trabaja la tierra, no se produce ninguna cantidad de trigo. Cuando contratamos a un trabajador, ya un trabajador va a trabajar la tierra y va a producir 20 fanegas de trigo. Si tenemos ahora 2 trabajadores, el segundo trabajador va a aumentar la producción de trigo en 17 fanegas. Y así sucesivamente hasta, por ejemplo, cuando estamos en el punto de 6 trabajadores, cuando tenemos 6 trabajadores y contratamos al trabajador número 7, miren que la cantidad producida de trigo es solamente de 7 fanegas. Entonces, como acá se puede ver que esta es la relación como de un trabajador adicional en la cantidad de trigo producida. Ahora les voy a hacer una votación, una encuesta por aquí por Zoom y básicamente es una pregunta como sobre lo que se puede ver en la gráfica. Entonces, la pregunta nos dice, en la gráfica vemos que hay retornos decrecientes, retornos constantes o retornos crecientes. Teniendo en cuenta lo que les expliqué que estaba mostrando en la gráfica, pues ¿cuál creen que es la respuesta? Voten y ahorita lo hablamos entre todos. Listo. Voy a terminar ya la votación, entonces si alguien falta por votar y quiere votar, es buen momento. Listo. Entonces,
Creo que ya les estoy compartiendo los resultados. En este caso, la respuesta correcta es que en la gráfica hay retornos decrecientes. Entonces, pues la mayoría la tuvo bien. No sé si alguno de los que respondió retornos decrecientes nos quiere explicar otra vez por qué esta es la respuesta y así aclarar también un poco como a las personas que respondieron alguna de las otras dos. Entonces, ¿quién quiere contarnos por qué son retornos decrecientes? Bueno, les voy a contar. Es por lo que estaba diciendo ahorita, es básicamente por eso, porque miren que a medida que van aumentando el número de trabajadores, la cantidad de trigo que se produce va creciendo, pero cada vez crece menos. Entonces miren que del primer trabajador al segundo trabajador, la cantidad creció en 17 fanegas, pero del sexto trabajador al séptimo trabajador solo creció en 7. Entonces, eso es claro para todos, para las personas que respondieron que había retornos crecientes o constantes. ¿Es claro por qué hay retornos decrecientes? ¿Será que puede repetir, por favor? Sí. Entonces, la gráfica está mostrando como qué tanto aumenta la cantidad producida de trigo, en este caso, a medida que aumentan los trabajadores. Entonces, el contexto es que es una granja que tiene 10 hectáreas de tierra y dicen como, listo, el primer trabajador, contratamos al primer trabajador y va a producir, el trabajo que haga en esas 10 hectáreas de tierra va a producir 20 fanegas de trigo. Ahora, contratamos a otro trabajador. Las 10 hectáreas se dividen en los 2 trabajadores. Y haber contratado a ese segundo trabajador va a hacer que la cantidad de trigo producida aumente en 17 fanegas en este caso. Y así va pasando como a medida que aumentan los trabajadores. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 6 trabajadores que están las 10 hectáreas de la finca, de la granja, repartidos en 6 trabajadores, y contratamos a un séptimo trabajador, ese séptimo trabajador solamente va a aumentar la cantidad de trigo producida en 7 fanegas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a medida que contratamos un trabajador adicional, la cantidad de trigo producida va aumentando, pero cada vez aumenta un poquito menos. Y es por eso básicamente que pues hay rendimientos decrecientes. ¿Ya te quedó más claro, Felipe? Sí, gracias. Listo. Entonces, volviendo como a lo de el análisis marginal y las decisiones de cuánto en el margen, pues aquí básicamente el análisis lo haríamos para ver como en qué punto de esta función de producción estaríamos mejor, como comparando los niveles en el margen, ¿sí? Como, no sé, 3 trabajadores y tanta cantidad de trigo, o mejor 4 trabajadores y tanta cantidad de trigo, y así sucesivamente. Listo, entonces eso fue lo de análisis marginal. Ahora vamos a pasar al primer ejercicio sobre costos y nosotros esta mañana subimos a SICUA el enunciado, por si lo quieren tener a la mano, y también subimos un documento en Word con tablas para cada uno de los ejercicios, que la idea es que pues las vayan llenando si quieren, o pues si quieren repasar después los ejercicios, y para tener toda la información de lo que vayamos a responder hoy en una sola tabla. Entonces, pues si las quieren utilizar, si las quieren llenar de una vez, están en SICUA, en la carpeta de las complementarias.
Bueno, entonces empecemos. Este primer ejercicio es sobre una empresa que produce carros. Y esta tabla nos muestra cuál es el costo total en el que incurre la empresa según la cantidad de carros que va a producir. Entonces, algo importante antes de empezar es que el costo total está dividido por dos costos. O sea, el costo total es la suma de dos costos. ¿Alguien sabe cuáles son esos costos? ¿Cómo que componen al costo total? Bueno, el costo total está compuesto por el costo fijo y el costo variable. Y ya vamos a ver pues estos dos costos en detalle más adelante. Entonces, lo primero que nos preguntan es ¿cuál es el costo fijo de la empresa? Entonces, esta es nuestra tabla. Sabemos que el costo total se compone por costo fijo y costo variable y nos están preguntando que cuál es el costo fijo de la empresa que produce carros. Entonces, en este caso, no sé, ¿alguno quiere saber cuál es la respuesta o cómo quiere decir algo sobre este ejercicio? O si alguien quiere o seguimos. Laura. Sí, pues no sé si estoy bien, pero teniendo en cuenta eso que dice como ahí en la tabla, el costo fijo de la empresa serían 500.000, porque pues como lo que le cuesta a la empresa no producir nada. Sí, exacto. Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Alguno me puede confirmar si me escuchan bien? Es que al final escuché a Laura entrecortada, pero no sé si soy yo o si era ella. Las dos. O para mí. Ok, espérense, voy a cambiarme de internet. Listo, espero que ya me escuchen mejor. Entonces, lo que nos dijo ahorita Laura está perfecto. El costo fijo de la empresa sería de 500.000 pesos en este caso, porque miren que la empresa así no produzca ningún carro, tiene que pagar 500.000 pesos. Entonces, esto se puede ver en la tabla como un costo que siempre va a tener que pagar la empresa, produzca o no produzca carros, son 500.000 pesos y por eso este es el costo fijo de la empresa. Acá nos dice como, recuerde que en el corto plazo el costo fijo no puede variar, pero en el largo plazo sí. Entonces, esto básicamente quiere decir que cuando estamos hablando en el corto plazo, el costo fijo de la empresa es un costo dado. La empresa no puede tomar ninguna decisión sobre ese costo. Es como lo que le cuesta producir y ya está. En el largo plazo se ve como un costo variable porque la empresa sí puede tomar algunas decisiones para que ese costo fijo pues no sea fijo, sino que sea variable. Listo. Entonces, la siguiente pregunta nos pide que calculemos el costo marginal.
Entonces, espérense, me voy a poner así, listo. Nos pide que calculemos el costo marginal. Entonces, como la fórmula en este caso sería, matemáticamente sería como el cambio en el costo total sobre el cambio en el output, o sea, como en la cantidad de productos que se producen, en este caso de carros producidos. Entonces, usando esta fórmula, por ejemplo, espérense, anoto. Listo. Usando esta fórmula, entonces, por ejemplo, el costo marginal, bueno, aquí sería 0, porque pues no tenemos como, o sea, no hay como un cambio en el costo total, ese es como el primer nivel que tenemos. Ahora, para cuando se produce una unidad de carros, el costo total es 540.000. Si usamos esta fórmula que tenemos aquí, entonces sería el cambio en el costo total, es decir, 540.000 menos 500.000, que era lo que nos costaba, lo que antes era el costo total, sobre el cambio en las cantidades producidas, que pues pasaron de ser 0 a 1, o sea, sobre una cantidad. Y así se calcularían como todos estos costos marginales. ¿Entienden cómo llegamos al costo marginal o hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿hay algo en el chat? Todo claro, listo, súper. Entonces, esto ya, como las respuestas del costo marginal, las podemos ver aquí. Básicamente es, pues, usando la fórmula que vimos antes, entonces es el cambio en el costo total, por ejemplo, hagamos, no sé, de 2 a 3 unidades producidas. El cambio en el costo total sería 570.000 menos 560.000. Eso nos va a dar 10.000. Y sobre el cambio en el output, que en este caso siempre va de 1 en 1, entonces en esta tabla en particular, pues va a ser siempre dividido sobre 1, entonces por eso el costo marginal es igual a 10.000. Y como en palabras, básicamente el costo marginal es el costo de producir una unidad más. Y este aumenta por los retornos decrecientes, por lo que vimos en la gráfica cuando hablamos sobre análisis marginal. Listo. Entonces, sigamos. Ahora nos piden que calculemos el costo variable. Entonces recuerden, y lo voy a escribir acá para que esté más claro, que el costo total se compone por el costo fijo y el costo variable. Ya en la primera pregunta, nosotros dijimos que el costo fijo era igual a 500.000, que es lo que siempre tienen que pagar, produzcan o no produzcan nada. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo creen que serían los costos variables según la cantidad de carros producidas? ¿Quién quiere decirme cómo sería esta columna? No, pues bueno, algunas celdas de la columna. Hoy están muy callados. A ver, en el chat. Sí. No, costo total menos costo variable, ¿cómo así? Sí, costo total menos costo fijo, exactamente. Entonces, bueno, haciendo lo que nos dice Iván por el chat, sería, hagamos el primero. Sabemos que el costo fijo es 500.000, el costo total en este caso son 540.000, entonces, pues 500.000
más, en este caso, el costo variable sería 40.000, porque es como, pues sí, es solamente reemplazando aquí, haciendo lo que Iván nos dijo. Así sería para cada nivel de precios, entonces para cada nivel de carros producidos. Entonces, por ejemplo, cuando se producen 2 carros, que el costo total es 560.000, entonces pues sabemos que el costo fijo son 500.000 y el costo variable son 60.000. Y así pues se termina de llenar el resto de la tabla. Y quedaría como está en la siguiente diapositiva. Y pues entonces básicamente el costo variable depende de las cantidades producidas. ¿Listo? Ahora nos piden que calculemos el costo variable medio. ¿Qué es el costo variable medio? El costo variable medio, lo tenemos aquí en esta fórmula de arriba, es el costo variable sobre las cantidades producidas. Entonces, esto pues, es simplemente coger esta columna de costos variables y dividirlas entre las cantidades de carros que se están produciendo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí esto no está definido. Cuando el costo variable es 40.000 y se produce un carro, entonces pues 40.000 dividido 1, 40.000. Ahora, el costo variable es 60.000, se producen 2 carros, entonces 60.000 dividido 2, 30.000. Y así se llena el resto de la tabla. Y se vería como aquí en esta diapositiva, como es simplemente dividir el costo variable sobre la cantidad de carros producidos. Lo siguiente que nos piden es que encontremos el costo total promedio. Entonces, el costo total promedio sigue la misma lógica que el costo variable promedio, que es dividir el costo total sobre las cantidades producidas. Entonces, pues, en este caso sería 540.000 sobre 1, 560.000 sobre 2 carros producidos, y así, pues, para cada fila. Y la tabla quedaría así como está en esta diapositiva. Es simplemente dividir el costo total, esta columna de costo total que está acá, divide entre la cantidad de carros producidos. Y después nos piden que calculemos el costo fijo promedio, que también pues tiene la misma lógica de los dos anteriores, y es básicamente dividir el costo fijo en la cantidad de carros producidos. Entonces sabemos que el costo fijo es 500.000, es el que encontramos al principio del ejercicio. Entonces sería 500.000 dividido un carro producido, pues 500.000. Dividido 2 carros y luego dividido 3 y así sucesivamente hasta pues, el final de la tabla. Miren que aquí están pasando dos cosas interesantes. Primero, que el costo fijo promedio va disminuyendo a medida que aumenta la producción de carros. Y esto pasa porque es el costo fijo, o sea, los mismos 500.000 siempre, se están repartiendo cada vez entre más unidades. Entonces, pues, por eso es que cada vez el costo fijo promedio se hace más chiquito y pasa de ser 500.000 en una unidad producida a ser 50.000 en 10 unidades producidas. Y pasa lo contrario con el costo total promedio, con el costo variable promedio. Pero esa discusión la voy a dejar para un poquito más adelante, que hay una pregunta interesante con eso. Entonces, ahora nos piden, no, ¿saben qué? Vamos a hablarlo de una vez. El costo fijo promedio ya vimos que disminuye a medida que la cantidad producida aumenta. Y ahora el costo variable promedio, miren que aumenta a medida que la cantidad producida aumenta. Entonces,
sí, eso es como lo que quería que vieran, que la cantidad variable promedio aumenta a medida que la cantidad de carros aumenta y el costo fijo promedio disminuye a medida que la cantidad de output aumenta. Ahora sí, sigamos. Este siguiente punto nos pide que encontremos el costo mínimo de producción. Así, sin saber más, como sin hablar más a profundidad del costo mínimo de producción, ¿ustedes cuál creen que es pues este costo mínimo de producción? ¿Qué creen que es lo que tenemos que hacer? O no sé si alguno ya leyó el libro y ya sabe qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el costo mínimo de producción. A ver, le voy a preguntar a alguien. Por el chat hay algo. No, bueno, Iván no sabe. Listo. Nadie. Ana. No estoy segura si esto es a lo que te refieres, pero el costo mínimo de producción es cuando el costo marginal y el costo, no, ya no era el costo, sino el otro costo más, es que no me acuerdo de los términos, pero cuando el costo marginal no, ya no me acuerdo, no, lo siento. Listo, tranquilo. Igual, lo que dijiste estaba bien. Pues, o sea, falta más, pero es una de las características del costo mínimo de producción, tiene que ver con el costo marginal. Entonces, bueno, primero, antes de mirar los resultados en la tabla, les voy a hablar un poco sobre el costo mínimo de producción. El costo mínimo de producción se refiere a la cantidad de output, o sea, de carros en este caso, que tienen el costo total medio más bajo. Y aparte de tener el costo total medio más bajo, es el punto en donde el costo total medio mínimo es igual al costo marginal. No sé si eso era lo que querías decir, Ana, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Entonces, el costo mínimo de producción es cuando el costo total medio mínimo es igual al costo marginal. Esto gráficamente, la curva de costo total medio tiene forma de U. Entonces ya veámoslo con los datos de acá. Miren que, perdón, el costo total medio acá va bajando, o sea, empieza en 540.000, 280.000 y así va bajando, bajando, bajando. Llega a 10.000 y en 10.000 vuelve y sube. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gráfica es algo así como algo que va bajando, bajando, bajando y en algún punto vuelve a subir. El costo mínimo de producción es el punto más bajito de esta U, de la función, de la curva gráficamente. Es el punto más bajito de esa U. Entonces, tenemos tres cosas que caracterizan el costo mínimo de producción. Uno, que es el punto más bajo gráficamente en la curva de costo total promedio. Dos, que es cuando se cruza el costo total promedio y el costo marginal. Y, no, ya, esas son las características. Entonces, en este caso, ¿quién quiere decirme cuál sería la cantidad de carros que corresponde al costo mínimo de producción? ¿Cuál es la cantidad de carros que tiene el costo total medio más bajo? Y pues el costo mínimo de producción según lo que les dije. Laura dice 8 y Michelle, ¿qué dices tú?
Sí, sí, señora, yo también digo 8 porque el costo total promedio está en 10. O sea, lo que nos explicaste de que llega un punto, llega como a su tope y pues ya después del tope empieza a reducirse. Listo, súper. Entonces, en este ejercicio en particular, como con estos datos que tenemos en la tabla, el costo mínimo de producción sería, pues, cuando se producen 8 carros, pero miren que en este punto, el costo, espérense, ya, el costo total promedio es diferente al costo marginal. Entonces, en este caso, es el punto como más cercano que nosotros podemos ver con la información que tenemos en la tabla, que correspondería al costo mínimo de producción, pero en teoría, lo que debería pasar es que el costo total promedio es igual al costo marginal. En ese costo mínimo de producción, esos dos costos son iguales. Pero sí, como en esta tabla en particular, como con lo que podemos ver acá, sí sería cuando se producen 8 carros, como dijo Michelle y como dijo Laura. ¿Listo? Eso fue todo por el primer ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos al ejercicio 2? Si no tienen ninguna pregunta, también escríbanme como no, que no, o si lo quieren decir, para poder seguir. No. Listo, gracias Felipe, gracias Michelle. Y bueno, supongo que los demás. Tranquilo. Listo. Entonces, el segundo ejercicio, la idea es que lo hagamos en grupos. Entonces, porfa, de SICUA descarguen el enunciado. O yo no sé si se los puedo mandar por acá. También, para que sea más rápido. Ah, sí, sí puedo. Entonces se los voy a mandar. Y los separo en grupos para que hagamos ese ejercicio y después volvemos. Listo. Listo, ya creo que ya se los mandé. Entonces, bueno, antes de dividirlos voy a hacer algo muy importante, que es dejar que todos compartan pantalla, que siempre se me olvida. Listo. Y ahora sí. Me avisan si tienen alguna pregunta y si algo igual voy a estar pasando por los grupos. Bueno, pues sí, cualquier cosa. Entonces vamos a hacer grupos. ¿Cuántos son? Oigan, somos poquitos hoy, ¿no? Bueno. Pero yo creo que es por la clase presencial. Sí. Listo. Entonces ya vamos a hacer esto. No, esperen, si está listando los grupos. Listo, entonces ya todos quedaron de a parejas.